Bienvenidos a la Casa de las Palabras. El día de hoy estamos con Sara Díez, quien se acaba de graduar de la maestría en Lingüística del Instituto Caricuervo. Bienvenida, Sara. Muchísimas gracias. Bueno, quien les habla, Claudia Hurtado, del equipo de Comunicaciones y Prensa. Estamos muy emocionados de tener a Sara porque digamos que lo que suelen decir las personas que se gradúan de una maestría en el instituto es que pues es difícil, que toma demasiado tiempo, que es casi como una maratón, que era como algo que estábamos hablando con Sara antes de empezar esta entrevista. Entonces pues bueno, de todo eso vamos a hablar, pero primero que todo pues conozcamos a Sara. Sara, cuéntanos de dónde eres, cuál es tu pregrado y bueno, cuáles fueron como tus motivaciones para esta maestría. Bueno, claro que sí. Bueno, mi nombre es Sara Díez, yo soy de Medellín, terminé la maestría en el Instituto Caricuervo, en lingüística, soy gastrónoma y cocinera profesional de pregrado, entonces representó un desafío bastante complejo igualarme a personas que son licenciadas en lenguas o que hicieron su pregrado en carreras afines, pero ha sido un desafío glorioso para mí. En realidad la maestría ha superado todas mis expectativas y me ha dado una nueva forma de entender y ver la realidad. Así que muy feliz de estar acá con ustedes. Ay, bueno, Sara, súper bien. Bueno, sí, aquí hay un detalle de la vida de Sara que me llamó muchísimo la atención y es que tú tienes o trabajas con una empresa que se llama Masa Madre Panadería, ¿cierto? Así es. Cuéntanos algo sobre eso. Bueno, Masa Madre Panadería es mi emprendimiento. Yo soy profesora, doy clases de panadería artesanal con masa madre y pastelería también. Y ese ha sido como mi trabajo antes de empezar esta nueva vida como lingüista y lexicógrafa. Así que también he tendido un puente entre las palabras y la gastronomía, que realmente atraviesan todos los espacios de la vida, porque son relativas a alimentarse y a comunicarse, que son casi que una necesidad biológica de todo ser. Así que he tendido este puente entre las palabras y la alimentación, y en parte así es que he desarrollado el proyecto que es mi tesis, que es un diccionario de gastronomía especializado en la variedad dialectal de Colombia, que llamamos colombianismos, un poco hijo también del diccionario de colombianismos del Instituto Caro y Cuervo, con el cual en realidad he querido abordar específicamente la alimentación, que es un campo muy diverso, y para la tesis en específico abordé el campo semántico de los tubérculos, que también es un campo hermoso. Colombia en realidad puede tener, hablando solamente de la papa, más de 250 variedades de papa, entonces tenemos una riqueza léxica y como tal también alimenticia que he querido resaltar con este proyecto del diccionario de los tubérculos. No, pues ya diste ese abrebocas espectacular a hablar de tu tesis de grado, porque sí nos llamó muchísimo la atención. De hecho, pues el diccionario de colombianismos tiene un hojito, que es el léxico de la alimentación en Colombia, pero pues digamos que es pequeñito, ¿sí? O por supuesto lo debiste haber consultado. Sí. Pero es que ya un léxico de los tubérculos, eso suena como wow, o sea, meterse ya en un camino, además del campo y de todo esto. Entonces, cuéntanos cómo hiciste para reunir toda esta información, cómo fue el trabajo de campo, cuéntanos un poco eso. Bueno, el instituto tiene un trabajo muy importante que es el ALEC, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. El ALEC básicamente reunió las palabras de una gran extensión del país, a excepción del sur, que era difícil de acceder en esa época. Y básicamente comencé por ahí. Comencé con un trabajo que hizo Montes sobre el ALEC, que es el glosario del ALEC. Y allí se hace un trabajo previo en el que se recopilan todas las palabras que están en los 6 tomos del Atlas. Entonces, como este trabajo no está digitalizado, la investigación fue manual. La primera vez que digo que me leí un glosario, un diccionario de principio a fin. Creo que eso no lo hace nadie a menos de que sea un investigador del tema. Y básicamente página por página iba seleccionando todas las palabras que estaban relacionadas en un principio solamente con los tubérculos. Fue un gran descubrimiento porque solo por la cantidad de tubérculos que hay, yo esperaba que saliera una gran cantidad de palabras, pero mis profesores, mis directores de tesis, pensaba que de pronto iba a ser menos, y realmente solamente en el ALEC, en los Atlas,
aparecieron 800 palabras relacionadas con tubérculos. Entonces fue un gran hallazgo, revisando solamente los mapas y este glosario, y también por supuesto revisamos el diccionario de colombianismos, el DICOL, para también apoyarnos, porque bueno, un colombianismo vale la pena como repasarlo un poco. Son palabras que decimos en Colombia desde los criterios con los que lo hemos tomado acá en el instituto, pero no se dicen en la variedad del español de España. Entonces, el DICOL ya tiene ese criterio incluido en la selección del léxico que hizo el diccionario, entonces queríamos también un poco basarnos en ello y en el Atlas, y ya le agregamos un factor pues que no tenía ninguno de los dos, que son las etimologías. Entonces son esas raíces históricas de las palabras, y vamos a ver que las palabras nos cuentan la historia de los hablantes, la historia de las personas que las hablan, nos cuentan la historia de ese continente americano, de cuando llegó España a América, de cómo interpretó lo que aquí se comía, lo que aquí se cultivaba, de cómo algunas de estas palabras que utilizamos día a día tienen raíces indígenas, por ejemplo, porque los españoles ni siquiera le dieron una palabra en español. Entonces hay unas cosas muy mágicas que nos cuentan estas raíces etimológicas, y más con algo tan específico de América como los tubérculos, porque pues eran la base de la alimentación prehispánica, antes de que acá llegaran ellos con la vaca, con el cerdo, con las gallinas, con las palomas, con el pan, con el trigo, con muchas cosas que pertenecían a la dieta europea. Pues acá los indígenas comían lo que ellos denominaron raíces, un poco despectivo, pero se refería a los tubérculos. Entonces, los indígenas de todo el país y de todo el continente americano pues se alimentaban de tubérculos. El que más conocemos de esa época es la yuca o la cazaba, y pues vamos a ver también que esa palabra, por ejemplo, es de origen taíno, y no son palabras ni siquiera que tienen origen en lenguas indoeuropeas muchas. Entonces es un mundo muy bonito y que de alguna forma nos habla de esa identidad anterior incluso a esa llegada del español a América. Bueno, hay una historia muy larga que contar acerca solo de los tubérculos. Hasta ahora solamente se ha revisado esa parte. La idea es en un futuro también involucrar otros campos semánticos, pero concentrándonos en los tubérculos, pues como te contaba, realmente hay muchísimos tubérculos, solamente papas más de 250, hay muchas variedades de yuca, variedades de ñame, variedades de papa china, variedades de bore, variedades de malanga, variedades de mafafa. Entonces una cantidad, no solamente son nombres de tubérculos lo que hasta ahora se ha encontrado, porque puede aparecer mucho más si se empieza a revisar otras fuentes, sino que también se han encontrado formas de llamar a los cultivadores de los tubérculos específicamente, utensilios, para llamar a estos utensilios específicos que interactúan en el cultivo o en la elaboración de diversas preparaciones gastronómicas, preparaciones, platillos, recetas hechas con tubérculos también. Entonces, como verás, solamente en los tubérculos en sí hay muchísimas variedades, también hay muchas preparaciones gastronómicas, también encontramos verbos incluso, que fue algo muy sorpresivo, pero por ejemplo chalequear, que es un verbo que se utiliza para hablar de una forma de pelar las papas, cuando primero las hierves y luego las pelas con las manos ya una vez hervidas, a eso le llaman chalequear. Entonces es un campo semántico demasiado rico, en el que se van a encontrar muchísimas cosas. Adjetivos también encontramos, como por ejemplo arracachero, que habla de una persona que cultiva arracacha o que se alimenta de la arracacha, por ejemplo, o de algo que es relativo a la arracacha. Entonces, como te decía, es mucho más lo que se va a encontrar, y sobre todo mucho más lo que va a recoger este diccionario cuando ya logre abarcar todos los otros campos semánticos. Pero ya solamente con el de los tubérculos encontramos, lo que te decía, unas sorpresas increíbles. También hay africanismos, es decir, palabras que vienen de lenguas africanas. Por ejemplo, malanga o mafafa, son palabras africanas que literalmente significa tubérculo que se come. Y pasa algo muy bonito con estas poblaciones africanas del país,
porque ellos estaban acostumbrados a los tubérculos en África y como los trajeron por la esclavitud, entonces al llegar acá, los españoles dijeron, no, los tubérculos, las raíces, como les decía, pues no son comestibles, eso es del demonio, no son alimenticios, y lo destinaron para sobre todo la alimentación de los esclavos, de los indígenas y de los animales, de los cerdos, de las vacas, de todos estos animales que ellos mismos trajeron porque en América no estaban. Entonces, ya a partir de eso ellos reconocieron estos tubérculos que muchos trajeron de allá, trajeron de Oriente, y otros se encontraron acá totalmente nuevos que los cultivaban los indígenas, pero no los habían nombrado ni siquiera, entonces ellos les dieron un nombre en su lengua indígena, en su lengua africana, disculpen, y algunos también tomaron los nombres de las lenguas indígenas de la gente que los comía y los cultivaba. Entonces, solamente más o menos como unos 250 años después de que Europa o España llegó a América, hubo un francés que de pronto lo reconocerán por algunos platos de la gastronomía francesa que se llama de apellido Parmentier, que él estuvo preso en las guerras de Prusia y lo alimentaron a punta de papa. Entonces las papas que llevaban a Europa, pues allá tampoco las valoraban ni las consideraban comestibles, entonces se las daban a los prisioneros de guerra en las guerras. Sí. Y entonces el tipo estuvo prisionero más de un mes comiendo solo papa y salió a contar en toda Europa que la papa era deliciosa, que la papa era nutritiva, que podía suplir las necesidades de una persona que la había sobrevivido comiendo papa. Entonces ahí empezó como todo este desarrollo de la gastronomía europea con respecto a la papa, y hoy en día vemos que es parte fundamental de la gastronomía europea. Entonces es una historia que realmente nos cuentan las palabras y las palabras relacionadas con la gastronomía además. No, eso está sencillamente espectacular. Hemos dicho horas para contar esas historias. Así es. Pero bueno, entonces este tipo de diccionario, pues a nadie se le había ocurrido, o de pronto tú sí encontraste un avance, o cuenta, pues sí, sabemos que está en el ALEC, pero pues el ALEC es una obra magnífica que reúne un montón de cosas, pero entonces, ¿qué viste cuando investigaste este tema? ¿Va a ser algo como realmente nuevo para los lingüistas, o qué piensas tú? Sí, por supuesto, o sea, yo creo que ya con la sola tesis se descubrieron cosas. Se descubrió, por ejemplo, específicamente cómo se analizaron casi que con lupa y microscopio ciertos mapas referentes a los tubérculos, entre ese específicamente el de Mafafas, que se creía en el ALEC, básicamente está distribuido por mapas. Uh-huh. Entonces, un mapa, por ejemplo, los investigadores hacían encuestas y iban recopilando en cada mapa los sinónimos de la forma en la que se le decía, por decir algo, a la papa. Uh-huh. Entonces, inicialmente se creía que en los mapas íbamos a encontrar variantes sinonímicas, es decir, sinónimos de la forma de llamar a la papa, o en ese caso, en ese mapa específico, a la mafafa. Pero resulta que en ese mapa están agrupados tubérculos totalmente heterogéneos, diferenciados botánicamente, como son, por ejemplo, el ñame, el bore, la malanga, la papa china, entonces incluso aparecen variedades de yuca. Y claro, pues viendo algunas investigaciones de Montes que se revisaron para la tesis, él mismo dice, ¿no? Cuando nosotros llegamos a los lugares a encuestar a la gente, no nos esperábamos la cantidad de plantas y la cantidad de tubérculos y de alimentos que surgieron. Entonces no estábamos preparados para eso, ni teníamos la financiación para hacerlo, y él dice, me tocó recolectar lo que pude por fuera de lo que estaba planeado, casi que sin herbarios, sin conocer las plantas de las que la gente les estaba hablando. Entonces tocó un poco meterse en la carne de esa época de los investigadores, y ellos lo que hacían, imagino yo, era que llegaban a una plaza de mercado, compraban los tubérculos que allí se conseguían, llevaban esos tubérculos a donde la gente y le decían, bueno, ¿usted cómo le llama esto? Y resulta que no eran papas, sino que eran una cantidad de tubérculos diferentes, porque somos un país y un territorio rico en tubérculos. Entonces es un mundo que no solo ya a nivel lingüístico se han descubierto cosas, por ejemplo, con respecto a la LEC, sino que también se ha visto la necesidad
de catalogar y de deshacer una serie de información que está no taxonómicamente catalogada respecto a estas plantas. Entonces, resulta que no hay como una igualdad entre lo que dicen los agrónomos, los lingüistas y lo que reconocen los cocineros, y mucho más grave el hablante, porque en las principales ciudades de Colombia mucha gente no conoce la mayoría de tubérculos. Por ejemplo, hagamos un ejercicio solamente con las papas. Cuéntame, por ejemplo, qué papas tú conoces, qué variedades de papas conoces. Bueno, yo conozco la papa pastusa, la papa criolla, la papa china, sí, y la sabanera, y ya. Pues resulta que ahorita acá, sobre todo en Bogotá, se está viendo un auge en la gastronomía de las papas nativas. Y entre las papas nativas, que son las que llaman las papas de colores comúnmente, pues vamos a ver que hay unas variedades de unos nombres como quincha, pacha negra, burrega mora, cuerno de chivo, sangre de toro, corazón negro, y esto es una muestra chiquitica de la cantidad de cosas que hay. Y las papas, pues la papa y la yuca, como es de lo que más nos alimentamos también en las ciudades, es algo que es más conocido. Pero si nos adentramos al extraño mundo de las malangas o las mafafas, por ejemplo, ¿alguna vez has visto o has comido una mafafa? No, Entonces que es resulta. diferente al ñame. Sí, Sí. pero me gusta la asociación que hiciste porque es un tubérculo grande como el ñame, y Ujú. es de hecho una familia de tubérculos. O sea, no es un tubérculo, la malanga o la mafafa, sino que es toda una familia de tubérculos que hoy en día se conocen mucho más como plantas ornamentales que como plantas que se utilizan en la alimentación, y tienen un potencial no solo a nivel agronómico, y han despertado un interés, por ejemplo, en la FAO, porque protegen el suelo donde se cultivan, tienen increíbles valores alimenticios y nutricionales, y además tienen un potencial gastronómico increíble porque tienen muchísimas aplicaciones. Entonces es un mundo que tenemos que rescatar, que tenemos que explorar y reconocer, y no hay forma más directa de reconocer los alimentos como cuando los nombramos y sabemos lo que son y reconocemos las características de esas plantas, o su sabor, o por lo menos lo encontramos en las plazas de mercado de las ciudades, porque tampoco es sencillo encontrarlos. Entonces es un mundo muy bonito que hay que invitarlos a todos a conocer. Pues estamos hablando de un patrimonio gastronómico y léxico que se está descubriendo en este momento. Fundamental. Y fundamental. Ok. Cuéntame qué sigue. Listo, entonces tú presentaste la tesis, te graduaste feliz, te quitaste un peso de encima. ¿Qué sigue? Bueno, no, ahora sigue financiar el proyecto y terminar el diccionario. Pienso que ya el diccionario ha demostrado el potencial que tiene, lo importante que es en un país que a veces uno siente que le hace falta identidad, y que tenemos más de un símbolo del que acogernos, que nos une, que son también los alimentos que nos da esta tierra, y realmente es un proyecto que hay que terminar primero una etapa con los tubérculos y sacar el diccionario de los tubérculos. Eso me parece hermoso porque además Claro. es un diccionario muy raro y muy importante, muy específico también, pero a la vez también está pensado para que lo entienda cualquier persona que no tenga conocimiento lingüístico, que no tenga conocimiento gastronómico, y que se busca también en parte que salga impreso para que también pueda llegar a las comunidades de Colombia, porque nosotros vivimos en las ciudades y creemos que todos viven como nosotros, pero hay una gran extensión de territorio y de hablantes que no tienen todavía acceso a Internet. Eso es una realidad que vive nuestro país, y esto es muy importante que las comunidades lo acojan, que se hagan proyectos para cultivar estos tubérculos, porque realmente son un potencial para lo que se viene con el cambio climático también. Básicamente estoy buscando continuar el proyecto, por ahora, como te digo, con los tubérculos, bien sea para desarrollar el diccionario, o sea para llevarlo incluso a una posible tesis doctoral y continuarlo de ese modo. Yo voy a buscar la forma de continuarlo como sea, No, porque no, me parece claro. muy valioso. Bueno, pues Sara, no, esto está súper emocionante esta conversación. Ya se nos acaba un poco el tiempo, pero pues cuenta con nosotros en el Instituto Caro y Cuervo para toda la divulgación que se le pueda dar a este proyecto, a ver si buscamos el financiador y sale a la luz ese diccionario en algún momento, porque realmente
Es una tesis muy bonita, además, muy de las entrañas de una identidad colombiana, como dices. Así es como en parte el alma que nos falta muchas veces y que está ahí para que la reconozcamos. Bueno, muchas gracias, Sara, por acompañarnos aquí en la Casa de las Palabras. Gracias a ustedes por invitarme y compartir este proyecto conmigo.